Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Nos alegra profundamente poder presentar el mensaje del Señor a través de este canal. Bendito sea el nombre de Dios y bienaventurados todos aquellos que le sirven con sinceridad. Hoy vamos a estudiar por la gracia del Señor la lección número 2, titulada El poder del testimonio personal. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre, nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, a tu nombre damos gloria, alabanza y honor para siempre. Venimos ante ti necesitados de gracia, necesitados de perdón, necesitados de transformación. Gracias porque tú no nos echas fuera. Gracias porque tú nos dices, venid a mí, y cuando venimos a ti, nos recibes con los brazos bien abiertos. Gracias por perdonarnos, por ayudarnos, por levantarnos, y gracias por instruirnos en tu santa palabra. Te rogamos tu santa bendición para todas las personas que te están buscando con sinceridad. Bendice nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu santa palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 4 de julio, para memorizar, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona. Otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir nuestra teología o nuestra interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz, no tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los incrédulos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas, como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús, un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece libremente. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. El consejo fiel del espíritu de profecía testifica lo siguiente: estamos muy rezagados en comparación con el punto donde deberíamos estar en la experiencia cristiana. Estamos rezagados en cuanto a dar el testimonio que debiera ser dado por labios santificados. Aun cuando estaba sentado en la mesa, Cristo enseñaba verdades que infundían consuelo y valor al corazón de sus oyentes. Cuando su amor habite en el alma, como un principio vivo, brotarán del tesoro del corazón palabras adecuadas a la ocasión, no palabras livianas ni triviales, sino elevadoras, palabras de poder espiritual. Consejos para los maestros, página 539. Lección para el día domingo, 5 de julio. Los testigos menos pensados. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versos 15 al 20, y vamos a responder
la siguiente pregunta: ¿por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y sus amigos, en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolo con él? Marcos capítulo 5, versos 15 al 20 nos dice: Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La palabra Decápolis proviene de dos palabras: deca, que significa 10, y polis, que significa ciudades. La región de Decápolis era un área de 10 ciudades a lo largo de las costas del mar de Galilea en el primer siglo. Estas ciudades estaban unidas por un idioma y una cultura comunes. El endemoniado era conocido por muchas personas en esa región. Había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e impredecible. Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban. Cuando la gente del pueblo escuchó que Jesús había permitido que los demonios poseyeran su manada de cerdos y que los cerdos se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a ver qué ocurría. El Evangelio de Marcos registra: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. El hombre estaba completamente restaurado, física, mental, emocional y espiritualmente. La esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el poder del pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado. ¿Qué mejor persona para llegar a estas 10 ciudades de Decápolis que alguien que había estado endemoniado, pero ahora estaba transformado por el poder de Cristo? Él podría compartir su testimonio con todo Decápolis, con todas estas 10 ciudades, y nadie podría refutar su testimonio personal, sobre todo porque en estas 10 ciudades todos lo conocían, todos sabían lo que había sido y ahora iban a ser testigos de lo que en el presente se había convertido por el poder de Cristo Jesús. Elena de White lo dice muy bien: como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado verdadera. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide, y por falta del cual el mundo perece. Deseado de todas las gentes, página 307. A menudo Dios utiliza los testigos menos pensados, que son cambiados por su gracia, para marcar una diferencia en nuestro mundo. ¿Cuál es tu propia historia? Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión?
¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso que podría beneficiarse de la experiencia que puedes compartir? El espíritu de profecía nos dice: nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. El deseado de todas las gentes, página 313. Lección para el día lunes 6 de julio. Proclamando al Cristo resucitado. Era temprano el domingo por la mañana, y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado y quebrado. Las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían su vida en la oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto y ofrecía pocas esperanzas. Cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron al encontrarla vacía. Mateo registra los eventos de esa mañana de resurrección con estas palabras: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5 y 6. Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. Vamos a leer Marcos 16, 1 al 11. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado de entre los muertos? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena,
de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Las buenas noticias son para compartirlas, y ella no podía guardar silencio. Cristo estaba vivo, su tumba estaba vacía, y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartirlas. Qué fascinante es también que a pesar de todas las veces que Jesús les había dicho lo que sucedería, que sería muerto y luego resucitado, los discípulos, aquellos que Jesús escogió específicamente, se negaron a creer el testimonio de María. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Por lo tanto, si incluso los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar tu testimonio? ¿Cómo respondiste y qué has aprendido de esa experiencia? El espíritu de profecía nos cuenta: ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. ¿Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría? ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. El deseado de todas las gentes, páginas 732 y 733. Lección para el día martes, 7 de julio. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Hubo 3,000 bautizados en el día de Pentecostés. Hechos 2:41. Miles más fueron añadidos a la iglesia una semana después. Pronto las autoridades reconocieron lo que estaba sucediendo. Estos creyentes del Nuevo Testamento habían estado con Cristo. Su vida había cambiado, habían sido transformados por su gracia y no podían guardar silencio. Vamos a leer Hechos 4, 1 al 20. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan? ¿Cuál fue la respuesta? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos creyentes eran nuevos en Cristo y tenían que contar su historia. Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno, que tenían dificultades para controlar su temperamento, fueron transformados por la gracia de Dios. Tomás, el incrédulo, fue transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias que contar y no podían guardar silencio. Observa esta poderosa declaración de la hermana Huay en el libro El Camino a Cristo. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. El Camino a Cristo, página 66. Observa también lo que dijeron los líderes religiosos en el versículo 16. Ellos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. El hombre sanado estaba de pie justo allí, delante de ellos. Incluso con todo esto, se negaron a cambiar su actitud, y sin embargo, a pesar de este desafío abierto, Pedro y Juan no retrocedieron en su testificación. ¿Qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Esto nos dice el espíritu de profecía. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él quiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo, lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. El Camino a Cristo, página 45. Lección para el día miércoles, 8 de julio. Compartir nuestra experiencia. En Hechos 26, encontramos al apóstol Pablo
compareciendo como prisionero ante el rey Agripa. Aquí, hablando directamente con el rey, Pablo dio su propio testimonio personal, relatando no solo su vida como perseguidor de los seguidores de Jesús, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos. Hechos 26:8. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, nuestro Señor le habló y le dijo: «Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti». Hechos 26:16. Compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuenta la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Salmo 103, 3-5. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia. Vamos a leer 1 de Juan 1:1-3 y compararlo con Gálatas 2:20. ¿Qué similitudes ves? ¿En qué se parece la experiencia de Juan a la de Pablo? 1 de Juan 1:1-3 nos dice: «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vida diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y de caminar a la luz de su verdad. ¿Es la conversión algo solo del pasado? Observa la declaración de Elena de White sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. ¿Qué significa la conversión? Algunos piensan: cuando digo que deben convertirse, ¿por qué no creen que sé algo sobre religión? Como si, al saber algo sobre religión una vez, no necesitaran ser convertidos diariamente. Pero todos los días, cada uno de nosotros debiéramos convertirnos. Independientemente de cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, incluso si son poderosas y dramáticas, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor cada día para sentir su realidad y su bondad y su poder día a día? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Esto nos dice el espíritu de profecía. Todos debemos levantar la cruz y asumir con modestia, humildad y sencillez intelectual los deberes que Dios nos asigna, para realizar esfuerzos personales en favor de los que nos rodean y que necesitan auxilio y luz. Todos los que acepten estos deberes gozarán de una experiencia rica y variada. Sus propios corazones irradiarán fervor y serán fortalecidos y estimulados para hacer esfuerzos renovados y perseverantes
con el fin de obrar su propia salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ellos tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Matutina cada día con Dios, página 209. Lección para el día jueves, 9 de julio. El poder de un testimonio personal. Observemos nuevamente a Pablo ante Agripa. El apóstol Pablo comparece ante este hombre, el último en la línea de reyes judíos, los macabeos y de la casa de Herodes. Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, cansado de sus viajes misioneros y marcado por la batalla en el conflicto entre el bien y el mal, está allí de pie, con el corazón lleno del amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declarar que Dios es bueno. Agripa es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuino. En contraste, Pablo está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. El contraste entre los dos hombres no podría ser mucho más evidente. En su juicio, Pablo solicita hablar y recibe permiso de Agripa. Hechos 26, 1 al 32 nos dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas». Cuando Pablo había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» La amabilidad abre corazones donde la mala actitud los cierra. Pablo es increíblemente amable con Agripa aquí. Lo llama un experto en costumbres y controversias judías. Hechos 26:3. Luego se lanza a una exposición sobre su conversión. Lee la historia de la conversión de Pablo en Hechos 26, 12 al 18, y luego observa cuidadosamente su efecto en Agripa en Hechos 26, 26 al 28. ¿Por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo, de cómo Jesús cambió su vida, tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia de Dios. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Esto nos dice el espíritu de profecía. Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijaros en el conocimiento de su gracia sustentadora. Tome posesión su amor de la mente y el corazón de cada cual. Guardaos del cansancio excesivo, de las preocupaciones agotadoras y de la depresión. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestra vista de lo oscuro y lo desalentador, y contemplad a Jesús, nuestro gran dirigente. Testimonios para los ministros, página 513. Viernes 10 de julio, para estudiar y meditar. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, no puede sustituir a una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Elena de White lo deja en claro cuando dice: «El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra
de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. En el libro El deseado de todas las gentes, Elena de White añade este pensamiento poderoso: el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Deseado de todas las gentes, página 767. Hay quienes tienen la idea de que dar su testimonio personal es tratar de convencer a otros de las verdades que han descubierto en la palabra de Dios. Aunque es importante, en el momento apropiado, compartir las verdades de la palabra de Dios, nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece tan libremente. Muchas gracias al Señor por hablarnos de esta manera tan clara y por instruirnos en estos temas tan importantes para aprender a testificar de su gran amor. De manera, mis hermanos, que si tú y yo hemos sido transformados por Cristo Jesús, no tenemos excusa. Algunos dicen: yo no testifico porque no conozco bien las doctrinas, porque no me grabo los versículos. Sin embargo, la mejor forma de testificar, la más eficiente y la más efectiva, es contarle a otras personas lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Y Él ha hecho muchas cosas por ti, ha hecho muchas cosas por mí, lo que quiere decir que tenemos mucho que contarle a los demás acerca de Jesús. Esto los llevará a comprender por qué amamos al Señor, por qué obedecemos su palabra y querrán conocerlo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, a tu nombre sea la gloria para siempre. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos instruyes, porque cada día tu gracia se manifiesta poderosa en nuestra existencia, porque nos provees de todo lo que necesitamos para crecer en la gracia, para crecer en el Evangelio y para poder testificar de tu gran amor. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Queremos ser misioneros. Queremos aprender a predicar de tu amor, de tu misericordia, de lo que tú haces constantemente en nuestras vidas. Por favor, danos el privilegio de encontrar cada día a una persona por lo menos para hablarle de ti. Y si son más, danos la capacidad, danos la elocuencia espiritual para compartirles lo que tú haces por nosotros. Señor, queremos que vengas pronto. Ya no queremos vivir más en este mundo de dolor, pero sí queremos compartirle a muchas personas acerca de las buenas nuevas de salvación para que ellas también puedan prepararse para encontrarse contigo muy pronto, cuando tú vengas en las nubes del cielo. En tus manos queremos poner a nuestros hijos. En tus manos ponemos a las personas que amamos, pero que todavía no se deciden por ti. Por favor, Señor, atráelas pronto a ti. Levanta circunstancias y levanta mensajeros que les prediquen de tu amor. Circunstancias que los despierten, que los ayuden a ver que en este mundo no somos nada sin ti. Gracias, oh Padre, porque tú conoces la petición de mi hermano y de mi hermana que están haciendo esta oración conmigo. Y la vas a responder y la estás respondiendo. Mientras somos testigos de esa respuesta, te pedimos que nos des fe, que nos des consuelo y que nos ayudes a agradecerte por anticipado, antes de ver la respuesta, porque ya te tenemos a ti, que eres mucho más importante. Gracias por brindarnos
tu auxilio, tu compañía, tu consuelo y tu abrazo. Y gracias, Señor, por darnos salvación en Cristo Jesús. Oramos en su nombre santo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén, Señor.